Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero hayan tenido una mañana agradable y espero que el resto de la mañana lo sea también. Nosotros el día de hoy para el curso de filosofía en este semestral San Marcos tenemos como tema a tratar a la filosofía contemporánea del siglo XX. Este tema es muy extenso, ya que trabajaremos con Wittgenstein, con el existencialismo. Yo personalmente aquí presento también a los posmodernos, a la filosofía del posmodernismo y a la hermenéutica, ya que están incluidas en las preguntas de admisión. ¿Sí? Así que muy atentos, por favor. Espero que el tiempo nos permita resolver al menos una pregunta de admisión. Espero que el tiempo lo permita. ¿Sí? Muy bien. Empezamos entonces. Empezamos. ¿Listo? Muy bien. Vamos. La filosofía contemporánea del siglo XX. La filosofía contemporánea del siglo XX en realidad es una filosofía que puede dividirse en tres grandes grupos. En un primer grupo tienes al pragmatismo de William James, que va a tratar de enfrentarse al voluntarismo de Nietzsche. En un segundo grupo tienes a la filosofía analítica, que se preocupa por un estudio del lenguaje y se preocupan también por el desarrollo de lo que conocemos posteriormente como epistemología o filosofía de la ciencia. En un tercer grupo tendremos a los filósofos existencialistas. ¿Sí? Existencialistas. Entonces, tres grupos. Pragmatismo de William James, filosofía analítica o del lenguaje, básicamente de Wittgenstein, y finalmente tendremos al existencialismo. Ahora, algunas investigaciones filosóficas posteriores y más recientes han señalado que a finales del siglo XX se empieza a consolidar un movimiento, aunque le van a llamar ya corriente, al día de hoy le llaman ya corriente filosófica llamada posmodernismo. Pero claro, el posmodernismo lo vamos a tratar en relación a la hermenéutica, así que vamos a tener que colocarles un paréntesis, ¿sí? Empezamos entonces. El movimiento analítico. El movimiento analítico está representado por filósofos que se dedicaron a profundizar en la lógica. Vamos a encontrar aquí al famoso George Edward Moore, quien está muy interesado en desarrollar un conocimiento incluso ético que deje de ser, podemos llamarle así, coyuntural, circunstancial, para hacerse cada vez más formal, para hacerse cada vez más, podríamos llamarlo así, dispuesto a una reglamentación universal. Luego tienes a Gottlob Frege, que ha desarrollado en su conceptografía los fundamentos de la lógica matemática. ¿Sí? Y tenemos finalmente a Bertrand Russell y Alfred Norton Whitehead con los principios de la matemática. Estos filósofos no han venido en el examen de admisión. Discúlpame que solo te los mencione brevemente, pero hay mucho tema y poco tiempo. Lo que sí debo señalar en esta diapositiva es lo siguiente. Cuando se habla de sentidos en la filosofía analítica, se hablan de referencias, se hablan de hechos de los cuales parten las informaciones. Es decir, ante un hecho, un sujeto puede describirlo y esta descripción se realiza en proposiciones. Entonces, cuando yo veo esto, Perú demandó ante la Corte Internacional a Chile y Chile es demandado ante una Corte Internacional por Perú. Hay en esta proposición distintos sentidos, pero una sola referencia.
¿Qué quiere decir? Que el hecho como tal hace referencia a un elemento existente. Y lo que hace la filosofía analítica es llevar estos hechos a las proposiciones. En la primera proposición tú tienes, Perú demandó ante una corte internacional a Chile y Chile es demandado ante una corte internacional por Perú. Si tú recuerdas, nosotros, bueno, si has estado en un ciclo anual, has podido ver a la lógica proposicional y en ella distinguir a una proposición simple de una proposición simple relacional, ¿cierto? En la simple relacional tú podías interpretar la información señalando dos cosas, señalando un, podemos llamarle así, ojo, un criterio y luego podías tú presentar otro. A ver, mira, si yo te digo que Perú limita con Colombia, tú me puedes decir que Colombia limita con Perú, pero yo te puedo volver a decir que Perú y Colombia son países limítrofes. ¿Te das cuenta? Son tres enunciados, pero una sola proposición. Esa distinción la hizo muy bien el movimiento analítico. Tú puedes decir Perú limita con Colombia y Colombia limita con Perú, pero puedo yo señalar que Perú y Colombia son países limítrofes. Es una sola proposición, pero tú has encontrado aquí tres enunciados. ¿Sí? Muy bien. Quien llevó esto a su punto máximo fue el famoso Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein tiene dos momentos importantes en su vida como filósofo. Hay un Wittgenstein joven, autor del Tratado Lógico Filosófico, llamado también Primer Wittgenstein, y el segundo, el Wittgenstein ya mayor, el autor de Investigaciones Filosóficas. ¿Sí? El primer Wittgenstein, que escribió el Tratado Lógico Filosófico, se preocupó por señalar que el pensamiento y el lenguaje son dos expresiones de una misma capacidad. Por lo tanto, el famoso Wittgenstein en Tratado Lógico Filosófico se preocupó por señalar que existe una clara limitación entre el pensamiento y el lenguaje. Son expresiones de una misma capacidad, pero tienen ciertos límites, que más adelante los voy a señalar. Y en un segundo momento, en investigaciones filosóficas, tendrás al famoso Wittgenstein preocupado por un criterio práctico en la articulación de información, por el contexto, por el significado, desde el uso. ¿Sí? Empezamos entonces. Primer Wittgenstein. Tres supuestos fundamentales. Primero, atentos. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Según Wittgenstein, todo lo que podamos nosotros observar, todo lo que nosotros podamos percibir, todo lo que nosotros podamos captar, debería poder manifestarse en una proposición. Profesor, eso significa que, así es, el ser humano tiene funciones en el lenguaje como la famosa función informativa, donde tú comunicas enunciados que son aseverativos porque afirman o niegan, y acá viene lo más importante, veritativos porque pueden ser verdaderos o falsos. Entonces, la filosofía para Wittgenstein debe estar preocupada por esclarecer el lenguaje. Señalar que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo es dar a entender que todo conocimiento en el ser humano debe estructurarse en proposiciones. Y esto nos lleva al segundo supuesto. Este supuesto donde Wittgenstein nos dice en el Tratado Lógico Filosófico, el mundo está compuesto de hechos y no de objetos. Por ejemplo, si yo les dijera que la nieve es blanca, creo que todos tenemos una buena comprensión sobre el enunciado. La nieve es blanca. La pregunta es,
La nieve, sin el atributo de blancura, ¿existiría como elemento primario de la naturaleza? Pues no. Lo blanco, sin ser atributo de una cosa, ¿existiría? Pues tampoco. Entonces, lo que sí existe con seguridad es que la nieve sea blanca. Y la nieve es blanca, está construido en una proposición. Aquí es donde Wittgenstein propone el isomorfismo. En el isomorfismo se desarrolla una teoría sobre la verdad por correspondencia, una vieja tradición aristotélica. Algo es verdadero siempre y cuando exista una correspondencia entre el enunciado y los hechos. Ah, profesor, usted me está diciendo que cuando yo señalo que la nieve es blanca, es porque este enunciado se debe corresponder con algún hecho ubicado en nuestra realidad, por supuesto. A eso se le llama el isomorfismo. Profesor, entonces el isomorfismo se corresponde con la teoría aristotélica de la verdad. Así es, hay compatibilidad. Solo que aquí estamos en el siglo XX y hay un conocimiento ya de la lógica formal. El tercer supuesto es de lo que no se puede hablar es mejor callar. De acuerdo al famoso Wittgenstein, los pseudo problemas filosóficos son aquellos problemas ontológicos que han realizado un excesivo uso del lenguaje. Y este excesivo uso del lenguaje para Wittgenstein ha desencadenado una distorsión en la comprensión de los fenómenos tales como la existencia de una entidad suprema, del alma, de otras cosas. Profesor, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, para el famoso Wittgenstein, las cuestiones metafísicas no deben ser objeto de estudio de la filosofía. ¿Por qué? Porque estas cuestiones metafísicas exceden los límites del lenguaje. De lo que no se puede hablar es mejor callar. Profesor, entonces Wittgenstein nos dice lo siguiente. Nos dice, el ser humano debe comunicar y problematizar aquello que pueda ser formulado en proposiciones. Aquello que pueda ser aseverativo, afirma o niega, o veritativo, verdadero o falso. Profesor, y si yo digo que Pedro es un número irracional, bueno, Wittgenstein te diría que esa es una pseudoproposición. Profesor, y si yo digo que la pizarra está hambrienta, Wittgenstein diría que es una pseudoproposición. Profesor, entonces la exigencia de Wittgenstein es que en la filosofía exista un rigor lógico, así es, que se retorne a la lógica y al esclarecimiento de los enunciados. Profesor, esto ha venido en el examen de admisión 2 veces, como texto filosófico en el 2017 y como pregunta tipo DECO en el 2019. ¿Sí? Espero que nos dé la oportunidad de poder responder al menos una. Ese es el primer Wittgenstein. El segundo Wittgenstein es el de investigaciones filosóficas. Este vino en examen de admisión, sí, una sola vez. Profesor, ¿y qué me preguntaron? Por los juegos del lenguaje. Como ustedes deben recordar, tal vez hemos hecho esto en psicología, tal vez, si es que llevan conmigo, que en el siglo XX ya se habían establecido ciertas estructuras del lenguaje. Sí, tú sabes que el lenguaje, y esto lo sabes por tu curso propio del lenguaje, hay un nivel fonológico, semántico, sintáctico, ¿verdad? ¿Verdad? Creo que sabemos esto, ¿no? Hay un nivel sintáctico, semántico, fonológico, ¿verdad? Morfológico. Muy bien. Wittgenstein está preocupado por el nivel pragmático. En el nivel pragmático del lenguaje, las reglas que construye una comunidad las hace a partir también de un contexto. Entonces Wittgenstein se hace muy famoso porque en el año 56, mira cuántos años después, el Tratado Lógico Filosófico es aproximadamente del 18, 19, 1900, ¿ah? Y esto es del año 56, las investigaciones filosóficas. Wittgenstein nos dice, existen tantas reglas del lenguaje
como terapias psicológicas. Wittgenstein se había dado cuenta que a mediados del siglo XX muchas áreas del conocimiento científico habían despegado. La psicología, por ejemplo, no solo tenía el psicoanálisis, sino al conductismo y al cognitivismo. Se habían desarrollado muchas maneras de entender al ser humano y muchas de estas coincidían en que la comprensión de la comunicación humana pasaba también por enfatizar al contexto mismo. Profesor, eso es cierto porque cuando aprendimos psicología nos dimos cuenta que incluso los pequeños tienen un lenguaje simpráxico, donde en la holofrase le dan un significado de acuerdo a un contexto. Es más, hasta lo extienden, por supuesto. Entonces, Wittgenstein nos dice, hay que tener en cuenta que las reglas del lenguaje también se construyen por un contexto, también se construyen por una situación. ¿Listo? Muy bien. Miren, y estamos en Wittgenstein. Algo que te puede ayudar a estudiar es este recuadro. En este recuadro hay dos cosas muy importantes. La primera, que en el Tratado Lógico Filosófico, Wittgenstein trata de presentarnos una filosofía dedicada a esclarecer la función descriptiva del lenguaje. En tanto tú puedas describir mejor, es porque hay un buen isomorfismo, ¿sí? Entonces, incluso los científicos deben orientarse a la objetividad. El Tratado Lógico Filosófico, recuerdo, es fundamental para el Círculo de Viena. Nos presenta una objetividad en la actividad intelectual, ¿sí? Comunicas lo que pueda manifestarse en proposiciones, aseverativo y veritativo. En cambio, en el segundo Wittgenstein, tú vas a encontrar a una aplicación de un criterio semántico. El significado de las cosas queda muchas veces restringido ¿a qué cosa? A un uso. Eso es cierto, profesor. Entonces va más allá de lo descriptivo, así es. En el primer Wittgenstein tienes a la función descriptiva como algo fundamental y en la segunda tienes a una transformación del lenguaje a partir de un contexto. La aplicación de un criterio semántico, entonces, profesor, sí, el significado acompañado del contexto. ¿Listo? Dos cosas importantes, ¿ah? Continuamos. Dentro de la filosofía contemporánea también existió el famosísimo pensamiento existencialista. Dentro del pensamiento existencialista vamos a encontrar antecedentes fundamentales. Antecedentes como el famosísimo Soren Kierkegaard, quien señalaba que los seres humanos desarrollan una angustia que los lleva a preguntarse sobre su propósito o el motivo de su existencia. Incluso durante sus vivencias hay ciertas preocupaciones que los llevan a desarrollar especulaciones filosóficas sobre el motivo de su existencia, sobre el uso de su propia libertad y cuestiones que van desde la moral hasta la esencia humana. Profesor, entonces nos está proponiendo el existencialismo una antropología filosófica. Así es. El existencialismo lo vas a ubicar en la antropología filosófica. Primero tenemos al famoso Heidegger. Heidegger fue alumno de un filósofo alemán llamado Husserl. Si quieres puedes llamarle Husserl o como se pronuncie. En la Universidad de Friburgo, el famoso Heidegger entendió que el famosísimo Husserl desarrolló algo llamado la conciencia. Para el famoso Husserl, la conciencia humana es un instrumento. ¿Para qué? Para poder desarrollar un pleno conocimiento sobre nuestras vivencias. Entonces Husserl fue astuto y nos habla de una conciencia intencional. Nos habla de una conciencia como suma de vivencias. Husserl pensaba que aplicar la epogé era una reducción fenomenológica. Él pensaba que las vivencias del ser humano pueden ser analizadas en el detalle y construir los grandes problemas a los que se enfrenta el ser humano día a día. Problemas sobre su propósito,
problemas sobre el uso de la libertad, problemas sobre su vínculo con su comunidad. Entonces Husserl fue pues representante de la fenomenología. Tienes entonces allí dos antecedentes en el existencialismo, el concepto de angustia del famoso Søren Kierkegaard y la conciencia de Husserl, ¿sí? Heidegger va a tomar estos conocimientos y va a fundar su existencialismo. En el primer supuesto de un existencialista, encontramos que para Heidegger el ser humano es un Dasein. El famoso Dasein es lo que podríamos entender nosotros como la existencia del ser humano en plena posibilidad. Para Heidegger, el ser humano ha sido arrojado en el mundo, ha sido como escupido en el mundo, como si fuese incluso vomitado. Ese ser humano en el mundo se encuentra a merced de ¿qué? De el tiempo. Entonces aquí viene lo bueno. El Dasein es el ser ahí, el ser en el tiempo, el ser arrojado en el mundo, el ser como pura posibilidad. Ese ser humano solo puede tener la certeza de algo. ¿De qué? Y allí vamos al segundo supuesto. La sentencia de su finitud. Perdón, la certeza de su finitud. Para el famoso Heidegger, lo único que sabe el ser humano con seguridad, o mejor, me corrijo, lo único que puede saber el ser humano con seguridad a nivel primario es que va a morir. No sabremos si seremos felices, no sabremos si lograremos determinados objetivos a corto o mediano plazo. Heidegger nos dice que con seguridad solo sabemos que vamos a morir. Entonces, a partir de estos dos supuestos, como un ser humano hecho o un ser humano arrojado al mundo y pura posibilidad, y otra como un ser a la muerte, un ser para la muerte, Heidegger nos dice, el ser humano puede existir de dos maneras. Puede existir de manera auténtica o puede existir de manera inauténtica. Si el ser humano existe de manera inauténtica, es un ser humano que se autoengaña porque no reconoce su finitud, de tal manera que vive de manera impersonal. Es un sujeto que desarrolla sus vivencias siendo alguien más, no siendo él mismo. Profesor, entonces podríamos encontrar a muchas personas que se dejan guiar por otras opiniones, que nunca desarrollan su máximo potencial, o sujetos que simplemente viven siguiendo una serie de órdenes. Ellos estarían viviendo de manera impersonal, claro, no habrían tomado conciencia de su finitud ni de su potencial. Esa es una existencia inauténtica, claro que sí. Luego tenemos nosotros a la existencia auténtica. La existencia auténtica hace referencia a un ser humano capaz de tomar conciencia. ¿Conciencia de qué? De su finitud. Entonces, este ser humano consciente de su finitud lo que hace es ejercer su máximo potencial, desarrolla su creatividad, desarrolla sus capacidades intelectuales, desarrolla sus preferencias, sus intereses, sus deseos, sus necesidades. Pero profesor, ¿cuál es el asunto aquí? Que este ser humano, existencia auténtica, podría incluso instrumentalizar al otro con el propósito de llegar a lo anhelado, soñado, deseado. Profesor, ¿quiere decir que utilizaría al otro como medio para la satisfacción de sus necesidades o el cumplimiento de sus propósitos? Sí, por supuesto. Eso es cierto. Profesor, sobre Heidegger podemos hablar mucho, sí, sobre el gran problema de la metafísica, sobre el retorno del ser, sobre la hermenéutica, sí, pero la hermenéutica la vamos a dejar para más adelante. A Heidegger lo vamos a ver en un ratito en hermenéutica. Otro filósofo existencialista es el famoso Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, a diferencia de Heidegger, tiene una influencia materialista, ¿sí?
Todos sabemos que Heidegger ha sido influenciado por Husserl y la fenomenología, pero en el caso de Sartre tienes a un filósofo influenciado por el materialismo. Profesor, ¿cómo sería alguien materialista y existencialista? Muy bien, aquí está el detalle y presta mucha atención, que estoy tratando de hacer una síntesis de todo. Mira, eh, para un materialista dialéctico, ¿sí? Estamos hablando de Marx, ¿sí? Para un materialista dialéctico es el ser social quien guía a la conciencia, no la conciencia al ser social. Si tú te acercas a Marx y le dices, Marx, la persona pobre tiene pensamientos idénticos a una persona rica, no, Marx te diría que eso es imposible. Pueden tener algunos pensamientos parecidos, pero lo que sí te diría el famoso Marx con seguridad es que la persona muy pobre mira el mundo de una manera distinta a una persona que nació en un lugar privilegiado con muchos ingresos económicos o alguien rico. Entonces, Jean-Paul Sartre se ha dado cuenta que la conciencia no solo está en ti, sino que la conciencia está arrojada en el mundo. Esa suma de vivencias de las que habla Husserl y que Heidegger lo asume como individual, Sartre lo asume como colectivo, como socialmente construido. ¿Y por qué, profesor? Porque Sartre pudo presenciar la invasión de Alemania a Francia. Tú seguramente sabes historia universal. Entonces Sartre se dio cuenta que el mundo es una lucha de existencias, que la conciencia para Sartre está arrojada en el mundo también. Entonces, las acciones de los seres humanos son las que dan cuenta de su propia conciencia. No es como en Heidegger que yo pienso mi existencia y decido existir de manera auténtica o inauténtica. No, para Sartre son las condiciones del mundo, las exteriores, las que han construido nuestra manera de ver las cosas. Es desde el exterior hacia el interior. Entonces, este famoso Sartre tiene influencia materialista, es el ser social el que está guiando a la conciencia. Ahora, el famoso Jean-Paul Sartre nos dice, la existencia precede a la esencia. ¿Qué significa eso? Para el famoso Sartre, a lo largo de la historia de la filosofía, muchos filósofos han tratado de definir al ser humano. Animal racional, animal político, una alma encerrada en el cuerpo, un imago Dei, creado imagen y semejanza de Dios, o como Kant, el ser humano es un fin en sí mismo, nunca un medio. Entonces, Sartre nos dice, cuando se pretende definir al ser humano, se está señalando que el ser humano tiene una esencia. Es como si hubiese nacido ya programado para realizar alguna acción. Pero Sartre dice, no, para mí la naturaleza humana no existe. El ser humano primero vive y luego se define. Primero existe y luego se define. Profesor, ¿y qué significa eso? Significa, y ahora vamos al segundo supuesto, en que el ser humano es algo desde el pasado, pero nada hacia el futuro. La famosa obra de Sartre se llama El ser y la nada. Ahora, voy a tratar de ser muy breve, en el tiempo es corto. Miren, todos nosotros sabemos que algo no puede venir de la nada porque si esa nada alberga a algo, esa nada dejaría de ser una nada para convertirse en algo. Pero para Sartre, el ser humano, recuerda que Sartre también es el literato, el ser humano es algo y nada al mismo tiempo, es una gran contradicción, por eso él lo llama el absurdo. El ser humano es un absurdo, es una gran contradicción, es algo y nada al mismo tiempo. Es algo desde el pasado, el mundo nos ha influenciado, ha construido incluso parte de nuestra conciencia, pero somos nada hacia el futuro. Somos un proyecto a realizarnos, es decir, a pesar de lo vivido, somos capaces de tomar conciencia
y desarrollar nuestras propias decisiones. Entonces, algo desde el pasado y nada hacia el futuro significa que somos un proyecto, o como diría el mismo Sartre, condenados a ser libres, condenados a elegir. Tienes entonces las definiciones de Sartre como pasión inútil, como el absurdo y como el hombre es aquel que hace lo que hicieron con él. Y claro, no olvidar que Sartre fue ateo también. Él consideraba que el infierno son los otros. El ateísmo de Sartre va encaminado más a un problema antropológico, un problema donde si Dios existiera, le habría dado una esencia al ser humano y los problemas que viven, pues ya tendrían que estar resueltos. Pero no es así. Para el famoso Sartre, son las vivencias del ser humano las que le han permitido construir sus propias identidades, ¿ya? El infierno son los otros significa que el mundo, al ser una lucha de existencias, revela que las esencias otorgadas por una divinidad no son únicas. Y al no ser únicas, al ser distintas, al ser diferentes, al ser diversas y enfrentadas, pues revelan la conflictividad de la existencia en este mundo. ¿Ya? Muy bien. Brevemente hemos presentado a Sartre. Nos faltan todavía tres cuestiones filosóficas más. El pragmatismo de William James. Por si acaso, Sartre vino en el 2019, ¿ah? William James. William James ha venido en San Marcos dos veces, las dos como texto filosófico, las dos como texto filosófico. William James trata de presentarse como un filósofo que ha desarrollado dos cuestiones. Primero, ojo, un método para abordar los problemas que ha generado un mal empleo en el lenguaje. Y segundo, para proponer una teoría sobre la verdad. Sí, eso es lo que debemos saber para el examen de admisión. En primer lugar, ¿qué pasa con el famoso William James? William James está situado en el siglo XX, se encuentra en el siglo XX. William James es consciente que en el siglo XX hay grandes exponentes de la filosofía y cada uno de ellos está tratando de reevaluar los problemas filosóficos, problemas éticos, problemas nociológicos, problemas antropológicos. ¿Cuáles, profesor? Todos los que acabamos de explicar, Wittgenstein, Heidegger, Sartre. William James, desde su pragmatismo, sostiene que lo mejor es retornar al empirismo. ¿Cómo que al empirismo? Sí. William James, desde su pragmatismo, piensa que lo único que podemos concebir para la reflexión intelectual deben ser los hechos, aquellos hechos que nosotros, gracias a el conocimiento de distintas ciencias, podemos describir y posteriormente explicar. Entonces, William James nos dice, tú conoces los hechos, reorientas tus acciones y con ello tienes el poder de modificar las cosas. Profesor, entonces el pragmatismo de William James, ¿qué hace? Reinterpreta el empirismo, le da una tonalidad ética o moral y luego ¿qué hace? Afianza la voluntad de modificar las cosas existentes. Profesor, entonces sería conocer desde los sentidos, así es, reorientar nuestras acciones a partir de los hechos, por supuesto, y finalmente alcanzar el poder, por supuesto. Y el poder implica ¿qué cosa? Persuadir, influenciar, modificar. Pero esta primera cuestión que te acabo de explicar no ha venido en el examen de admisión. Lo que más le importa a San Marcos sobre William James es lo segundo, lo que está en color rojo, la teoría de la verdad. Para el pensamiento de William James existe un gran problema entre el voluntarismo y el intelectualismo. El intelectualismo señala que solo la razón
te puede permitir, así le llamó él, acceder a la verdad. Mientras que el voluntarismo de Nietzsche se va al otro extremo al señalar que la verdad no se descubre, sino que se inventa e impone con violencia. Pues bien, William James nos dice, a ver, esto no es así. William James te dice, los seres humanos asumen algo como verdadero si esto cumple con un criterio útil. ¿Cómo así, profesor? Sí, los seres humanos somos seres con necesidades. Y para William James, todo lo que nos permita satisfacer nuestras necesidades será instrumentalizado y legitimado. Por ejemplo, las creencias en las religiones. Voy a darte un ejemplo muy práctico. Sí, ojo, es solo un ejemplo, no trato de evaluar o menospreciar la religión, es solo un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo nada más como parte de la clase. Imaginemos que tú vas a una procesión, ¿sí? De cualquier santo, ¿ya? Y pues te acercas a un feligrés y le preguntas, señor, disculpe, ¿usted cree en Dios? Y el feligrés te dice sí. Ah, ya. ¿Y por qué? Ah, bueno, yo creo en Dios porque Él hizo algo muy lindo por mí. Me mantuvo vivo, curó a mi familia, me dio bienestar económico. Y señor, disculpe, ¿cómo usted sabe que ese fue Dios y no fueron las circunstancias en las que vivió? No, porque yo tengo fe en Él y yo sé que fue Él, Él me da señales. ¿Señales a través de qué, señor? Disculpe. Bueno, señales bueno, no sé, como la vida, pero esas no son señales, son comportamientos del ser humano, de un organismo vivo. Bueno, no sé. Imaginemos que vas y preguntas eso. Ahora imaginemos que le preguntas a un creyente, a un feligrés en una procesión. Señor, disculpe, ¿usted conoce a las 5 vías de Santo Tomás? Porque de acuerdo a Santo Tomás así se demuestra a Dios. Imaginemos que el feligrés no sabe. Señor feligrés, ¿usted sabe la teoría de la iluminación de San Agustín? Imaginemos que no sabe tampoco. Y podríamos preguntarle sobre el libre albedrío, podríamos preguntarle, por ejemplo, sobre, no sé, la creación del mundo, sobre la Trinidad, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas, decía William James, que tienen una confesión religiosa, pero no conocen los dogmas de su religión y simplemente se quedan con la fe. Y ellos asumen que los conocimientos religiosos son verdaderos, por más que no apelen a una intelectualidad. Ese conocimiento le es útil. Señor, ¿por qué usted viene y le prende velas porque él me ha bendecido? O sea, es un fin práctico. Usted lo hace porque a futuro le van a brindar algo a cambio, porque alguien hizo algo por usted o algo sucedió. Entonces, William James nos dice, el único lugar donde se encuentra el intelecto con la voluntad es en la creencia. Y las creencias pueden ser verdaderas por un criterio útil. Las personas pueden creer en algunas cuestiones religiosas por la utilidad que les da. Entonces vas a encontrar personas que no sepan las 5 vías de Santo Tomás o la teoría de la iluminación de San Agustín, pero creen en Dios y creen en los santos y creen que van a ser bendecidos. Esto es lo que pregunta San Marcos, ¿sí? La teoría de la verdad. Se llama la teoría pragmática de la verdad de William James. ¿Ya? No se vayan a olvidar. La hermenéutica. La palabra hermenéutica proviene del término Hermes, que es en realidad el famosísimo mensajero de los dioses. De acuerdo a su etimología, la palabra hermenéutica hace referencia al arte de traducir, explicar o interpretar. En la antigüedad la hermenéutica era empleada para poder interpretar de manera correcta los oráculos, lo que ellos llamarían como sentencias oscuras.
Sin embargo, durante la Edad Media, la hermenéutica fue empleada para distinguir dos sentidos. Un sentido, vamos a llamarle así, cristiano o un sentido sagrado de un sentido literal. Entonces, en la Biblia uno puede encontrar muchísimos textos, enunciados que efectivamente describen a personas realizando acciones, pero podemos encontrar también metáforas, analogías, parábolas, etc. Es así que la hermenéutica durante la Edad Media desarrolló tres sentidos, los llamados sentidos espirituales o sagrados. En el sentido anagógico hacen referencia a la vida eterna, como cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no fuese por mí. Todos nosotros, o bueno, perdón, las personas que han podido acceder a algún conocimiento cristiano a lo largo de su vida, saben que esto hace referencia a que Cristo es el camino para llegar a Dios, quiere decir que vamos a llamarle así, una fe en la muerte de Cristo como Él, vamos a llamarle así, mediador entre el hombre pecaminoso y la divinidad suprema que es Dios, se hace real cuando Él muere en la cruz. ¿Cierto? Y nosotros creemos en él. Es el sentido anagógico, te habla de la vida eterna. El sentido moral hace referencia, por ejemplo, a las bienaventuranzas. Cuando, por ejemplo, en las bienaventuranzas se dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Hace referencia, gracias a la hermenéutica, que los pobres de espíritu son las personas humildes. Y en el sentido alegórico, tú puedes comprender una parábola como la parábola del sembrador, ¿cierto? Un hombre salió a sembrar y ciertas semillas cayeron en espinos, estos crecieron y la ahogaron. Otros cayeron en piedra y no dieron fruto. Otros cayeron al lado del camino, un ave pasó y se las comió. Y otra cayó en tierra fértil donde dio mucho fruto. Entonces, gracias a una hermenéutica desarrollada por los cristianos, se puede comprender que la semilla es la palabra de Dios y los tipos de tierra serían pues los corazones de los seres humanos. Esto ha ido desarrollándose poco a poco y ha ido adoptándose desde el siglo XIX al ámbito de las ciencias. ¿Pero qué ciencias, profesor? Principalmente las ciencias históricas, llamadas hoy ciencias sociales y ciencias humanas posteriormente. Profesor, ¿quiere decir que hoy la hermenéutica la podemos encontrar en el derecho? Sí. ¿En la literatura? Sí. ¿En la filosofía? Claro que sí. La podemos encontrar en el derecho cuando los abogados interpretan la Constitución, cuando interpretan un código civil, cuando interpretan un código penal. Allí hay una hermenéutica. Profesor, cuando alguien hace un estudio sobre los poemas de Vallejo y los símbolos que hay en sus poemas, ¿hay hermenéutica? Claro que sí. Profesor, ¿y en la filosofía? Pues bien, en la filosofía, por ejemplo, los textos de Nietzsche están acompañados, algunos señalan, de ciertos ritmos poéticos que requieren interpretación, requieren una hermenéutica. Profesor, ¿y cuando leo la política de Aristóteles? ¿Requiere también de una hermenéutica? Claro, porque debes contextualizar el texto. ¿Sí? Ah, profesor, claro, porque en la política nos dice que los esclavos están a la altura de las mujeres, entonces tengo que contextualizarlo. Sí, 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 por supuesto. De acuerdo a estas concepciones en la hermenéutica, se han distinguido dos tendencias. Una, que es la de Dilthey, que usa la hermenéutica para las ciencias histórico-sociales, ya llamadas hoy ciencias sociales y humanas. Profesor, entonces, claro, cuando un historiador hace un trabajo de archivo y toma, por ejemplo, una crónica de la colonia, pues debe reinterpretarla, contextualizarla y desarrollar sus criterios diseñados para su ciencia para interpretar muy bien el texto. Y Heidegger piensa que en la hermenéutica hay un suceso ontológico. Heidegger piensa que el ser está en el lenguaje. ¿Qué significa esto del ser en el lenguaje?
Para Heidegger, cuando él señala que el ser está en el lenguaje, es porque en la escritura, ¿sí?, encontramos ciertos términos que han utilizado para designar esencias a las cosas. Por ejemplo, todos ustedes saben que durante la filosofía en el Perú hay un momento llamado la escolástica, ¿cierto? Donde toman a Aristóteles, lo interpretan y esto le permite, ¿qué cosa? Claro, esto le permite, ¿qué cosa? Tú sabes muy bien. Así es, definir lo que fuera el indígena, ¿cierto? Entonces toman al animal político aquí para definirlo. Entonces, animal político, pues para, ya tú sabes, ¿verdad? Bartolomé, claro, de las Casas. Animal político, ah, no, es un ser social, tiene organización política, económica, social. Profesor, animal político para Ginés de Sepúlveda. Ah, ya ese es un animal político, es el que vive en la polis, es europeo, entonces el indígena no es un ser humano. Ah, ya. Se dan cuenta, hay un suceso ontológico. Utilizamos los textos para poder tomar estos términos y, según Heidegger, designar o definir las cosas. Características de la hermenéutica. Primero, la hermenéutica toma en cuenta la interpretación del ser humano como parte de su misma naturaleza. Piensa que el ser humano es un ser interpretativo, ¿sí? Es un ser interpretativo. Entonces, este ser humano como tal debe orientarse siempre a qué? A leer, a releer, a examinar, a cuestionar lo que fueran textos, lo que fueran palabras. El ser humano siempre construye signos y símbolos. Segunda característica, para él el círculo hermenéutico es infinito. ¿Qué significa esto? Que las interpretaciones pueden variar. La interpretación de animal político que se le dio a Aristóteles para la escolástica obedeció a su contexto porque buscaba identificar qué era el indígena. Pues bien, hoy en día el animal político puede ser reinterpretado de otra forma. Por ejemplo, hay un filósofo muy famoso llamado Sloterdijk que tiene obras sobre Aristóteles y lo reinterpreta una vez más. También tiene sobre el cinismo y lo reinterpreta en este tiempo. Finalmente es deconstructiva. La deconstrucción es un término que el famoso Jacques Derrida tomó de Heidegger. Heidegger nos habla de la destrucción. Es un término que él empleaba en su obra Ser y Tiempo para hacer referencia a un deterioro del concepto y una reelaboración de la categoría. O sea, yo encuentro un concepto empleado en un texto, lo analizo, hallo su etimología, hago un análisis filológico y determino qué trató de representar el sujeto en este término. Ustedes saben que esto se practica mucho en los estudios de filosofía antigua, cuando se reinterpreta el término arete, ¿no? Virtud o arjé, por ejemplo. Entonces, la destrucción es como es un análisis de los términos metafísicos, ¿ya? Pero en la palabra de construcción de Jacques Derrida, lo que hay es tratar de identificarle el sentido que va acompañado. ¿Cómo así, profesor? Bueno, si por ejemplo hoy en día un historiador pretende identificar los términos con los cuales los españoles le asignaban a los indígenas durante la colonia, pues el historiador va a tener que tomar esa palabrita y va a tratar de contextualizarla. Entonces, deconstruir implicaría que el historiador tome la palabrita y la reinterprete y busque con qué objetivo se utiliza. Por ejemplo, hay algunos hoy en día ensayistas literarios que han tratado de, por ejemplo, analizar la palabra cholo. Entonces, me parece que es este famoso, se me fue el nombre ahorita, lo tenía un fenómeno en la punta de la lengua, tengo ahorita, lo tenía a la mano y se me acaba de olvidar. Bueno, hay un famoso ensayo sobre este término, el término cholo, de dónde proviene y qué significados ha recibido a lo largo de la historia.
Entonces allí, si tú le preguntas a Derrida lo que ocurre, Derrida te diría, a eso es de construcción. Es un análisis del término donde yo encuentro cómo ha variado su significado a lo largo del tiempo. ¿Sí? Posmodernismo. El posmodernismo es entendido hoy en día ya como una corriente filosófica que señala que el proyecto moderno ha terminado. ¿Cómo que ha terminado? Sí, cuando se habla de un proyecto moderno, se habla básicamente de filosofía de la política. En la filosofía de la política, las ideologías, es decir, aquellas concepciones que han organizado a la sociedad, están básicamente guiados por una serie de ideas. Pensemos en la modernidad como el momento donde la igualdad, la libertad y la fraternidad han sido pues sus ideales, los protagonistas. El posmoderno, el filósofo posmoderno, piensa que esto ya acabó. Es más, piensa que ha fracasado, que desde la Revolución Francesa, desde el siglo XVIII hasta el día de hoy, no encontramos seres humanos realmente libres, sino encontraríamos seres humanos todavía oprimidos, todavía maniatados, todavía obligados, todavía sujetos a determinadas condiciones. Profesor, ¿y cómo así? Sí, lo que pasa es que Jacques Lyotard, quien tú tienes aquí al lado derecho, escribió una obra llamada La condición posmoderna en los años 80. Tú sabes muy bien que este contexto es el contexto de la Guerra Fría. Tú sabes muy bien que el muro de Berlín cae después, ¿cierto? Entonces, el contexto en el que vivió Lyotard era un contexto donde había un enfrentamiento muy fuerte entre lo que él llamaba el discurso comunista versus el discurso capitalista. Entonces, para el famoso Lyotard, un discurso es un relato, es por así decirlo una historia, donde se pretende legitimar un orden. En el comunismo, la lucha de clases para Lyotard, en el otro sería la mercancía, ¿cierto? La compra y la venta, la libertad para tener propiedad. En ambas vías ha existido un importante enfrentamiento, revelando lo que decía Nietzsche. Los posmodernos van a tomar muy en cuenta a Nietzsche, señalando, ¿te acuerdas de Nietzsche? La verdad no se descubre, se crea y se impone con violencia. Profesor, ¿y por qué veo aquí que hay sofistas? Porque hay un relativismo. Para el famoso posmodernismo, estas verdades se han ido variando según a un contexto. De repente era en Europa Occidental y América del Norte donde vivías el enfrentamiento en la Guerra Fría, pero en otras sociedades como las africanas todavía tenían un colonialismo, habían rezagos del colonialismo. Entonces hay contextos. El posmodernismo es antidualista porque pretende superar ese enfrentamiento siempre bipolar entre el hombre, la mujer, la tradición y el progreso. Pretende superarlos. Segundo, cuestionan los textos. Piensan que no hay un discurso histórico objetivo, que las investigaciones históricas generalmente se sustentan en los intereses de algunos grupos de poder. Tercero, el giro lingüístico. Ellos van a tomar en cuenta Heidegger y la hermenéutica. Para ellos el ser está en el lenguaje. Y esto lo puedes ver ahora en donde este giro lingüístico lo puedes ver en las ideologías políticas más recientes. Esto lo puedes observar en el famoso el lenguaje inclusivo que promueven los feminismos. Eso lo puedes encontrar ahí, el famoso giro lingüístico. Si llamo a una persona de manera distinta, entonces estaré reconociendo su identidad. Esa es la propuesta que manejan estos grupos, estas ideologías políticas. Luego tienes aquí a la verdad como perspectiva. Lo que ocurre es que como los alumnos se están retirando, a cada rato me aparece el mensaje que me obstaculiza la visión de la diapositiva, de verdad, hasta eso obstaculiza. Sale y aparece un mensajito que me tapa las letras de la diapositiva.
Luego está la verdad como perspectiva. Los posmodernos, al reinterpretar a Nietzsche, están considerando algo muy importante, que la verdad no se descubre, sino que se impone con violencia. Entonces, la verdad no es algo universal, debe ser relativo y con ello una perspectiva. ¿Sí? Muy bien, listo. Les dicto las claves de su guía y nos vamos. Algunos ya se han ido, ya no son ni las 3, pero ya se fueron. A ver. Por favor, me confirman si estamos listos para la guía por el chat. Máxima participación, por favor, para terminar a tiempo. A ver. A ver. Ya está. Vamos. Número 1. Dicto claves nada más porque ya el tiempo ha terminado. Los límites del conocimiento humano son impuestos por, bueno, este sería para el primer Wittgenstein, ¿sí? Los límites del conocimiento humano. Vamos a marcar aquí isomorfismo, ¿sí? Porque habla de una relación entre el pensamiento y el lenguaje. Número 2. Del existencialismo es incorrecto afirmar. Es incorrecto afirmar Casa, su máxima representante fue Simón de Beauvoir. Ella es una de las representantes del feminismo europeo, ¿sí? Del feminismo europeo. 3. Cuando el hombre es arrojado en el mundo se ve limitado principalmente por, ahí falta, ¿no? Según Heidegger sería su muerte. Clave de la 3, casa. 4. El existencialismo y la filosofía analítica. 4, casa. 5. El filósofo existencialista que tuvo más éxito en el campo de la literatura. Bueno, gana un premio Nobel, pero lo rechaza, es Sartre. 6. Wittgenstein considera que el mundo es la totalidad de, bueno, el primer Wittgenstein sería hechos, ¿ya? El primer Wittgenstein. 6 Cas. 7. La propuesta del existencialismo se caracteriza porque define al hombre como un poder ser. Y esto significa, Casa tiene la posibilidad de elegir su ser. 8. Pienso que el significado de las proposiciones o palabras no son referenciales al hecho, sino que varían conforme al uso. Ese sería el segundo Wittgenstein, el segundo. 8 beso. 9. Según la correspondiente al Wittgenstein, agradecer, dar órdenes y muchas otras situaciones de comunicación involucran no solo palabras, sino también acciones, cuyas configuraciones pueden ser múltiples, así como múltiples son las situaciones de la comunicación humana. Bueno, este es el segundo Wittgenstein, entonces sería la teoría de los juegos del lenguaje del segundo Wittgenstein. Y la número 10 dice, en el siglo XX, muchos filósofos se interesaron por el estudio del lenguaje. De todos ellos, el denominado giro pragmático fue por Wittgenstein. Sería el segundo Wittgenstein. ¿Sí? Clave entonces dedo. Que les vaya muy bonito. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Cuiden mucho su salud y la de su familia. Nos vemos.